vamos a ver, hoy vamos a hablar fundamentalmente de el teorema de análisis armónico, o sea, la última unidad prácticamente. Bien. Entonces, a hablar de ello, vamos a hablar del principio del máximo módulo y de otros principios básicos para continuar esa explicación en clases posteriores, ¿ok? En la próxima clase, ¿ok? Y terminar de esa manera el módulo. Ya las tareas han sido asignadas de esta parte, una guía de ejercicio corta que asignaré ahorita y que se los voy a enviar después por correo electrónico a todos y cada uno. Y además, que ustedes buscaran, Moisés, en la red o entre todos los libros que puedan conseguir, alguna otra aplicación de análisis armónico o de los principios similares a lo que estamos hablando, de los teoremas de funciones armónicas. Bien, y las Ya, Doc. pusieran la otra semana, ¿ok? Bien. ¿Tienes Sí, clase Doc. ahora más tarde, Moisés? Dime. No, Doc, está bien, está bien. Sí lo escuché. Si tiene clase más tarde, me lo tienes que avisar con anterioridad, ¿ok? De todos modos, yo espero que en media hora, un poquito más, 40 minutos a lo sumo, se termina la explicación de hoy, ¿ok? Doc, una pregunta. Sería aplicación de análisis armónico, ¿cierto? Sí, sí, aplicación de análisis armónico, ¿ok? Ujú. Ok, Doc, Sí, muchas gracias. ok. Si ustedes si te pones a buscar, Moisés, los diferentes tópicos que he puesto, ¿verdad? En la red, buscando PDF o artículos de la Universidad Mexicana, de la Universidad de... Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Bueno, lo que veníamos hablando es que todos los temas que he puesto, los cuatro grandes temas de la materia, los puedes ampliar buscando en Internet las palabras claves o los títulos o los conceptos que estás poniendo en Internet y buscar sobre todo lo que están aparecen en las universidades mexicanas, así como en las universidades españolas. Las universidades españolas son fáciles de encontrar porque ahí todas terminan en edu.es o en es. Por ejemplo, cualquier trabajo que sea en la Universidad de Granada dice ugr.es. Y ahí tienes bastantes aplicaciones. En particular, yo estoy convencido que las universidades españolas son las que más publican en artículos informales, así libros, notas, igual que las mexicanas. Y también en artículos formales, las principales revistas de habla hispana están basadas o en México o en España. Es más, México tiene hoy en día Latindesk, Revencit, bueno, Redalic, si es venezolano, Redalic, Latindesk, que son dos grandes índices de revistas agrupados en la Universidad Autónoma de México. Pero también la gente va preparando los apuntes y lo va subiendo a clases, ¿verdad? Vamos entonces a hablar hoy de análisis armónico, ¿verdad? Y de las últimas tareas. ¿Ves? Voy a compartir pantalla. Como habíamos dicho, se ve la pantalla análisis, el teorema del PDF de análisis armónico. ¿Lo ven? Sí, Doc, sí se ve. Ok. Hablamos del teorema de análisis armónico, ¿verdad? Fundamentalmente, hoy voy a tocar el teorema de análisis armónico fundamentalmente de dos teoremas. El teorema de la aplicación abierta y el teorema de regularidad de funciones armónicas, ¿verdad? El teorema de aplicación abierta está bastante ampliado en los apuntes. Está la demostración por uno de los libros que conseguí en red, ¿verdad? También hablo de algunos ejercicios, de algunas de sus aplicaciones del teorema de la aplicación abierta o del principio del máximo módulo, ¿verdad? Y después el teorema de regularidad, ¿ok? Para hablar del teorema de la aplicación abierta, es una consecuencia del teorema del máximo módulo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel teorema del máximo módulo que decía que ninguna función armónica alcanzaba su máximo dentro del dominio? ¿Ves? Lo podía alcanzar en la frontera, ¿bien? Pero no dentro del dominio, ¿bien? Porque si lo alcanzaba dentro del dominio, la función era constante, ¿verdad? Si era una función armónica, no, analítica compleja, o sea, una función holomorfa, ¿verdad? Pero para los que no han visto todavía el curso de topología o el curso de análisis funcional, les recuerdo lo que es una aplicación abierta. Claro, esto es como una especie de forma corta de decirlo que es una aplicación abierta. Bien, una aplicación abierta es una aplicación que si yo tengo de un dominio en el conjunto de lo complejo es abierta cuando transforma abiertos en conjuntos abiertos, ¿verdad?
en general, en el espacio topológico, una aplicación es abierta cuando la transformada de la topología del espacio de partida, cuando la aplicación de la topología del espacio de partida, o sea, la aplicación de cualquier abierto en el conjunto de partida, es un abierto en el conjunto de llegada. Pues exactamente lo mismo, una aplicación compleja, definida de un abierto, un dominio, o abierto y acotado. En los complejos es abierta. No hace falta ni que sea un dominio, sino bastaría con que sea un conjunto abierto. Bueno, un dominio no hace falta que sea acotado. Si aplica cualquier conjunto abierto de ómega en la imagen de cualquier subconjunto abierto, es un conjunto abierto de los complejos, ¿verdad? Y hablan del teorema de la aplicación abierta. El teorema de la aplicación abierta queda un dominio en el plano complejo. Ya cuando hablo de dominio, hablo de un conjunto abierto y acotado, ¿verdad? En el plano complejo, y f una función armónica no constante, entonces la imagen f es una función abierta, o sea, la imagen de cualquier abierto es abierta. Bien, este teorema es novedoso porque en el cálculo real no se cumple exactamente eso mismo, ¿verdad? Repito, en el cálculo real, el hecho de que una función sea analítica no te obliga a que sea abierta. Hay otras funciones en R2 que sí cumplen con esa característica, que hay ciertas propiedades que te obligan a que la imagen de una función, la imagen de un conjunto abierto en R2 da un conjunto abierto en los reales. Pero de R en R no es obligatorio, ¿ves? Que una función que sea analítica, o sea, en el sentido que se puede escribir como serie de potencia, ¿verdad? La imagen sea abierta. Es una diferencia bastante notable. Sí, para probar que es abierto, ¿verdad? Se toma el caso más general. Toma un conjunto en la imagen, un punto cualquiera en la imagen, un punto B en la imagen, y van a probar que ese punto, ¿ves? Lo asigna, si está en la imagen, porque es de la forma F igual, B igual a F de A. O sea, que es la imagen de un punto A y A está en omega. Y lo que van a probar es que B está en el interior de la imagen de A, o sea, que no está en la frontera de la imagen de F de omega. ¿Ves? La demostración es clásica, es constructiva, ¿ves? Es la que está en los apuntes, ¿verdad? Es copiada textual de un libro, por eso está ahí, no la escribí de nuevo porque prácticamente lo mismo, ¿verdad? Si F es holomorfa, la diferencia de F menos B también es holomorfa, ¿verdad? Y por lo tanto, como es una función holomorfa y no es idénticamente nula, porque no ser constante, ¿verdad? Entonces, ya que no es constante. Y empiezan a buscar por construcción el conjunto, un radio o, del conjunto y construyen una bola de ese radio y van a probar que esa bola está dentro de la imagen del dominio. Van haciendo las pruebas, hacen la construcción y demás, utilizan las características del principio del máximo módulo, de que es un subconjunto, comproban al final que es abierto, probando de que cualquier punto de él es un punto interior. Bien, este resultado, como les comenté, generaliza las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la que te dice que si omega es un dominio y F es holomorfa en omega, no es constante, entonces F de omega es un conjunto abierto, ¿verdad? Son condiciones con consecuencias de Cauchy-Riemann o son demostraciones independientes que generalizan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y si generalizan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tienen mucho que ver con las funciones armónicas, pues fundamentalmente las funciones armónicas son la parte real y la parte imaginaria de una función analítica, de una función holomorfa o analítica compleja, y por lo tanto también complicó esa característica. En consecuencia, si una función es holomorfa, su imagen es abierta y también en particular ciertas composiciones de esa imagen, ¿verdad? La, la imagen no puede estar contenida en una circunferencia ni en los números reales.
En particular, en consecuencia de ello, ¿ves? Algunas funciones reales también son, no pueden ser constantes. Por ejemplo, la parte real de una función holomorfa no puede ser constante, ni parte imaginaria tampoco puede ser constante, y el módulo de cualquier función holomorfa no puede ser constante. Si la parte real fuera constante, entonces la función no sería abierta. Si la parte imaginaria fuera constante, la función no sería abierta. Y si el módulo o la función fuera constante, ella estaría encerrada, la función, dentro de una circunferencia. Y una circunferencia, no el disco, sino el borde de la circunferencia, es un conjunto cerrado. Entonces la imagen sería un conjunto cerrado, lo cual es una contradicción. También se puede ver que igual que él se basa en el principio del paso módulo, pero no se usa en la demostración, se puede demostrar de forma fácil que el principio de Madison módulo lo puedes deducir a partir de la aplicación, del teorema de la aplicación abierta. Como ya hemos dicho, el teorema de la aplicación abierta se pudo haber deducido del principio de máximo módulo, pero la prueba que aparece aquí es una prueba constructiva. ¿Sí? De esa manera, tienes dos teoremas que son similares. Entonces, todas aquellas consecuencias del principio máximo módulo o del teorema de la aplicación abierta son consecuencias del uno y o del otro. Son dos teoremas equivalentes, ¿verdad? El uno es equivalente al otro. Y en base a ello mandan ciertos ejercicios de funciones armónicas, ¿verdad? Todo abierto en el plano, encontrar las condiciones necesarias y suficientes para que el producto de dos funciones, buscar las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir dos funciones armónicas para que el producto sea una función armónica, ¿verdad? Otro ejemplo, probar que si omega es un dominio y U es una función armónica, entonces U cuadrado, ¿ya? Si U cuadrado fuese armónica, entonces U sería constante. Bien, es decir, que la única función que le va al cuadrado siendo armónica, vuelve a dar armónica es la función constante. ¿Ves? Otro ejemplo, si tengo dos dominios, omega 1 y omega 2, abierto en el plano, y f es una función holomorfa en omega 1, y la imagen de omega 1 está contenida en omega 2, ¿verdad? Eh, y U es armónica en omega 2, ¿verdad? Entonces, probar que U compuesto con F es una función armónica en omega 1. ¿Ves? Que la composición de una función armónica con una función holomorfa o analítica compleja es también una función armónica. Después hablan de otras aplicaciones del principio del máximo módulo. Las principales aplicaciones del principio del máximo módulo que tenemos de las funciones armónicas son los siguientes horarios, ¿verdad? Si yo tengo un dominio acotado en R2, aquí puse RN, pero es R2, no tiene por qué ser R. Claro, también lo puedes pensar en funciones eh, RN, pero vamos a centrarnos en el caso de funciones R2. Y U es armónica en el dominio, vamos a centrarnos en el caso de R2, ¿verdad? Es armónica en el interior del dominio y continua en la frontera. Entonces, alcanza el máximo U, alcanza su máximo y su mínimo, es en la frontera. ¿Me explico? El máximo de U es, para cualquier X en la frontera es igual al máximo de U para cualquier punto en todo el dominio. En todo el dominio. De igual manera, el mínimo lo alcanza en todo el dominio. El máximo y el mínimo de la función, tanto en el dominio como en su frontera, en la clausura, que significa omega barra, siempre está en la frontera. Es lo que te quiere decir el teorema. ¿Eso tiene aplicaciones? Sí, evidentemente. ¿Verdad? Si tú, un ejemplo muy clásico de funciones armónicas, es el de, parece un chiste, ¿no? El de una lavadora, ¿verdad? La lavadora
de tambor, que gira, cuando gira el tambor completo, no las antiguas que giraban una hélice adentro, sino gira el tambor. Al girar todo el tambor, el agua que está dentro, girándola en forma senoidal, o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda en forma senoidal, en forma, ¿cómo será la palabra específicamente? En vaivén sería una especie de movimiento, movimiento en forma armónica, sí, en movimiento de ida y venida, ¿verdad? Es una senoidal, ¿verdad? El agua no se mantiene estática, el agua se empieza a mover en diferentes puntos y genera movimiento en todo el tambor, ¿verdad? Y tú lo puedes observar y si haces las cuentas bien sacadas, ¿verdad? Puedes verificar que la función que determina la posición de cualquier punto del agua es una función armónica. Cuando tú lo buscas, ¿dónde alcanza su velocidad máxima o su punto máximo en algún sentido? Siempre estará pegado al tambor. Otro ejemplo muy clásico de funciones armónicas, de que el máximo está, siempre lo coloco muy bonito en los ejemplos de circulares. Tú tienes un tubo macizo, una cabilla gruesa de metal, ¿ves? Y mediante dos piezas de presión la haces girar, una en un sentido y la otra en otro. Tienes aquel tubo metálico y lo haces girar así, ¿verdad? Digamos que pones dos abrazaderas, uno lo hace girar en un sentido y el otro en otro sentido. Y le das con alguna maquinaria suficiente fuerza hasta el momento en que logras, recuerda que es una cabilla maciza, un tubo macizo, un cilindro completo de un solo metal. Vamos a ponerlo que sea un suficiente blando que lo puedas llegar a picar, ¿verdad? Cuando tú lo logras girar, llega un momento en el cual lo rompes y puedes ver la estructura que se fijó, que se quedó en el círculo del, del material. Si tú estudias esa estructura, ¿verdad? Es repetitiva, sepa el mismo material, y obedece exactamente una función armónica. Si buscas en dónde fue que alcanzó la máxima deformación del material, fue primero que los bordes, lo que al final se partió toda la pieza. De igual manera, si yo caliento una lámina metálica, ¿verdad? En un extremo y la dejo después a temperatura ambiente, vas viendo como la temperatura va oscilando de un extremo a otro. Y si tú buscas en qué punto la temperatura alcanza su valor máximo, si tú buscas exactamente dónde se alcanza la temperatura extrema, siempre está en la frontera de la lámina, en todo momento, no solamente en el momento que calentaste un punto, ¿ves? Se lo deja a lo largo del tiempo y la distribución del calor obedece sin tomar en cuenta el tiempo, sino tomando en cuenta la posición XY a una función armónica. ¿Ves? Recuerda que la ecuación de calor tiene que ver con el laplaciano y con la parcial de la temperatura en función del tiempo. ¿Ves? Lo mismo ocurre con la ecuación de onda. Al hacer circular un látigo, la distribución que obedece a la ecuación de onda alcanza su velocidad máxima en qué punto. En uno de los extremos. El látigo lo pongo unidimensional. Si no es en el extremo de la mano, es en el otro extremo en el caso del látigo. Es tanto así que de repente un movimiento brusco de menos de 1 metro en un extremo de la mano se prolonga a lo largo de la longitud del látigo. Si el látigo es suficientemente largo y calculas el movimiento bien calculado, se ha llegado a demostrar que el otro extremo, cuando se oye el chasquido ¡tac!, de un latigazo, ¿ves? Dado por un vaquero argentino o este americano, el chasquido no es que el plástico o el cuero se esté reventando, el chasquido es que en un momento dado la velocidad en el extremo que no está pegado a la mano llega a alcanzar la velocidad de la luz. La velocidad máxima se alcanza siempre en los extremos. Eso es un ejemplo de funciones armónicas en el cual sí, el máximo, si hablamos de temperatura, velocidad, pensando en estas funciones, en el caso de unidimensional o de bidimensional, siempre se observan los extremos. Otro tema muy interesante, o colorario muy interesante, es el colorario de unicidad, ¿bien? Que es todo lo contrario, en cierto sentido. Si yo tengo funciones armónicas complejas
en un dominio y continuas en todo el dominio, incluida la frontera, o sea, en la clausura. Si esas dos funciones coinciden en la frontera, entonces coinciden en todo el dominio. ¿Bien? Dos funciones armónicas que coinciden en la frontera de un dominio coinciden en todo el dominio. ¿Bien? Eso me permite a mí que si yo de repente veo las dos funciones y las hago coincidir, en el caso de la lavadora, el caso de la viga que hago girar hasta romper, bien, yo puedo calcular, saber, conocer el fenómeno en la frontera, en el borde de la circunferencia, y saber entonces cómo es el fenómeno dentro de todo el dominio. Saber que si logro calcular una función armónica, ella sería igual a cualquier otra solución armónica de la función. ¿Ves? Es decir, que es un teorema que te garantiza que al existir solución de un problema de frontera, la solución es única. ¿Ves? En sí, de las aplicaciones, ¿verdad? Del principio del máximo módulo, del teorema de la aplicación abierta, son estos dos teoremas. ¿Ves? Pero ya va. Teorema de regularidad funcional armónica. El teorema de regularidad me dice a mí lo siguiente. Si tengo una función, un dominio en el plano, y una función es armónica, que tiene segunda derivable, entonces es regular. ¿Qué quiere decir eso? Que las funciones, si estamos hablando ahorita de funciones reales de dos variables reales, bien, las funciones armónicas que son de segunda derivada continua, si son de segunda derivada continua y es armónica, entonces son regulares. ¿Qué significa regulares? Que son C infinitos, o sea, que no solamente la segunda derivada, sino todas las derivadas, y además son analíticas. Eso, en el caso de las funciones holomorfas, es verdad siempre. En el caso de las funciones reales, no. ¿Ves? Una función real puede que sea la segunda derivada continua, pero no, eso no te garantiza que sea C infinito ni que sea analítica en el sentido que tenga un desarrollo de serie de potencia. Las únicas funciones que a partir de que sean C2 puedes deducir directamente que son C infinito y también tienen desarrollo de serie de potencia son las funciones armónicas. ¿Pero por qué son las funciones armónicas? Eso es consecuencia de que son la parte real y la parte imaginaria de una función. La parte real o la parte imaginaria de una función holomorfa compleja analítica. ¿Ves? Y ahí se ve por qué todo eso es necesario. En el caso del teorema de regularidad de funciones armónicas, pueden buscarlo en red y sería como un ejercicio corto, como un ejercicio de entretenerse un rato y buscar en la red la demostración del teorema de regularidad, detallar la prueba, escribirla en tus palabras, ver dónde hay dudas, analizarlo y entenderlo. ¿Ok? Ese es el teorema de regularidad. ¿Ves? Con esto, quería hablar de los primeros teoremas de funciones armónicas. Los primeros teoremas, volviendo atrás, de funciones armónicas serán entonces para nosotros el teorema de la función abierta para R2 de análisis armónico son el teorema de la función abierta, no, el teorema de función abierta y el teorema de regularidad. Bien. Dentro del teorema de la aplicación abierta, dijimos que es un teorema que solamente se aplica a funciones holomorfas. En las funciones real analíticas no es necesario. ¿Cuáles son las funciones real analíticas en las cuales se cumplen los teoremas de la aplicación abierta? Precisamente las funciones armónicas. Entonces, aunque un teorema de funciones holomorfas o de funciones complejo analíticas sirve para parte del análisis armónico, ¿bien? Porque es la que te justifica que las funciones armónicas son abiertas, ¿verdad? Tres ejercicios, cuatro ejercicios básicos sobre ello. Las aplicaciones, que son dos colorarios, junto con esos mismos ejercicios, y el teorema de regularidad. Con esto cerramos la primera parte, de manera tal que en la última clase, que es la que viene, hablamos de la segunda parte que está en el contenido de la materia y lo presentamos
el lunes entonces, para que ustedes tengan toda la semana que viene para terminar de entregar todas las tareas que están en los diferentes apuntes. ¿Alguna duda, Moisés? ¿Se escucha bien? Todo claro, sí se le escucha. Sí, señor. Sí, señor, sí se escucha. Bueno, lo que quiero saber es que ustedes entendieron esto y que ya lo que queda es la última clase y ustedes prepararse para exponer algo de otros teoremas de aplicaciones que puedan conseguir la red. El eje fundamental del P ¿Okay? es haber Ok. posicionado dónde Entonces, vamos Patricio, esto. a Entregan todas las algo. tareas y preparan algo para exponer 15 minutos cada uno. Digamos, el lunes doy la última clase yo, el jueves recojo tareas y el otro lunes cerramos con una exposición corta de 15 a 20 minutos cada uno de ustedes tres. ¿Ok? Bien. Buscar artículos y leer. Bien. Buscar artículos y leer. Quizás no lo mandé porque esta vez, pero usualmente cuando yo empecé el doctorado con ustedes les mandé un tipo de tarea fija que Patricio no conoce. Un tipo de tarea inicial, ¿ves? Es que yo te doy varios artículos en inglés o te mando a ti buscar artículos en inglés de lo que tú crees que debe ser tu tesis doctoral y me eches el cuento del WhatsApp que dijo el autor, cómo lo puedo implementar, que tiene novedoso y demás. Bien, aunque no lo creas, eso a veces a la larga como investigador puede llegar a generar dinero. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, ahorita me acaban de dar un contrato de un proyectico corto para ejecutarlo en España, a distancia, ¿no? De aquí de Venezuela. Bien, el cual me puede trabajar, que ustedes puedan trabajar en cosas así. Tienen que saber leer artículos y escribir artículos. ¿Ok? Bien. Nos vemos entonces, nos vemos el lunes con la siguiente clase. ¿Ok? Bien. Última Sí, doctor. clasificación. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo.